Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, separado de ti. Vamos a empezar con nuestra enseñanza. Este mes que le llaman el mes del amor, ¿verdad? Y nosotras que somos muy románticas y muy especiales, las mujeres así somos, ¿verdad? Y cuando hablamos del mes del amor, pues pensamos así como el príncipe azul que nos bajaba las estrellas y la luna y nos contaban muchas cosas hermosas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros consideramos que es el amor? El amor para unos es una cosa y para otros es otra. Muchos el amor lo ven como que te den regalos. Para muchos ese es el amor. El tener regalos y el que te cumplan todas las cosas que tú quieres, para ellos es el amor. Pero ¿te has puesto a preguntar qué es el amor? ¿En verdad para ti? Todos queremos recibir amor. Todos queremos que nos den. Y pensamos que el amor se da en ese tipo de regalos, un anillo, unas flores, un oso, unos chocolates. Pero a veces estamos muy equivocados en lo que nosotros creemos que es el amor. Yo le voy a decir lo que la Biblia dice que es el amor. Y le voy a leer muchos versículos, vamos a estar muy activas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotras consideramos que conocemos a Dios? A ver, levanten su mano, por favor. ¿Seguras? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es cierto que lo conocemos. El amor, según la Biblia, es más que un sentimiento. Es un acto de compromiso y de sacrificio. Y se demuestra con paciencia, con misericordia, con perdón, con bondad. Es el mandamiento más importante de toda la Biblia. ¿Sí? Es el primer mandamiento más importante de toda la Biblia. Toda la Biblia y cada una de las palabras que están aquí es el pensamiento de Dios. Escuché a alguien que decía y me encantó: si te pones unos audífonos, son la extensión de tus oídos. Si hablas por teléfono, es la extensión de tu boca. Pero si tú ves un libro, es la extensión de un pensamiento. Y aquí está escrito todo el pensamiento y todo el conocimiento de Dios. Y está resumida en una sola palabra, que es el amor de Dios. Ese libro está resumido solamente en eso, el amor de Dios a través de cada una de sus líneas. Es entonces el mandamiento más importante y la base de la relación entre Dios y la humanidad. Número 1, amarse unos a otros demuestra que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. Y vamos a ver por qué dice eso la Biblia. Fíjense bien, número 1, amarse unos a otros demuestra que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. Eso es lo que la Escritura dice. Primera de Juan 4, capítulo 4, versos 7 y 8. Y vamos a ponerle ahí un dedito o una separación porque vamos a estar viendo este libro, varios versos de este libro. Algunos otros, pero vamos a ver principalmente este libro. Y dice primera de Juan 4, 7 al 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Porque Dios es amor.
Esa es la palabra que define la persona de Jesús. Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces nosotros creemos que amamos, pero amamos de una manera incorrecta o de una manera egoísta, porque queremos todo para nosotros. Que me atiendan a mí, que me chiquen a mí, que me den todo a mí, que me tomen tiempo a mí. Esa es la manera egoísta, incorrecta que la Escritura nos enseña, ¿no? Este es el amor perfecto que la Biblia nos dice. Y es el carácter de Dios, es un sello de Dios, el amor. Ese es su carácter. Dios es amor y su verdadera naturaleza es el amor, porque el amor es de Dios. Por lo tanto, si una persona ama a Dios, se convierte en una persona que ama a los demás, porque toma la naturaleza misma de Dios. Si una persona realmente ama a Dios, entonces hace lo que hace Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿amamos a Dios? Y si tuviéramos que poner del 1 al 10, creo que nos calificaríamos muy mal. ¿Sí? Porque lo que hace Dios es amar a todos. Y nosotros no amamos como Dios está amando. ¿Sí? Juan se dirigió a nosotros como amados. Del griego agapeto, que quiere decir divinamente queridos. Eso es lo que quiere decir amados, divinamente queridos, hablando de la Trinidad que cumplen este propósito. Sí, y este Espíritu de Dios nos insta a que nos amemos unos a otros de la misma manera como Dios nos ama a nosotros. Y esto que dice amados significa un amor profundo, especial, relacionado con Dios. La razón de extender este amor es porque el amor es de Dios. O sea, lo que tú tienes es tu propio amor a tu manera. Pero lo que Dios nos quiere enseñar con estas palabras es que nosotros debemos amar como Dios ama. Yo ahora les vuelvo a preguntar, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Según lo que leímos de Juan, ¿amamos a Dios? Dice Juan, ¿sí? Si amamos a Dios, entonces guardamos sus mandamientos. Y yo no creo que guardemos sus mandamientos. Fallamos en muchos de ellos porque no amamos como Dios realmente lo hace. Sí, la única forma segura de medir si amamos a Dios es saber que si nos amamos unos a otros. Porque el primer mandamiento dice que el segundo es semejante. Si tú no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios. Nos la pone difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Nos la pone difícil, pero bueno, la palabra está dicha, está puesta, porque debemos hacer lo que Dios hace. Entonces, si amamos, si nos medimos nosotros, si amamos a Dios, si amamos a Dios es saber que amamos los unos a los otros. Entonces, la pregunta es, ¿amamos a los demás? ¿Amamos a nuestros congéneres? ¿Sí? Si amamos a los demás, demuestra entonces que nosotros estamos amando a Dios. Hay varias pruebas según el capítulo que nos demuestra que realmente amamos a Dios, y vamos a ver en este capítulo varios detalles que nos van a poner en el contexto y en la medida en donde tú te vas a visualizar y decir, me falta. Siempre nos falta para llegar a esa perfección, ¿verdad? Pero Dios nos quiere enseñar ahora que amemos verdaderamente. Cuando amamos a la gente vemos dos cosas: que Dios es amor y que su verdadera naturaleza de Dios es amor.
Primer punto, vamos a ver qué ve la gente en nosotros. Si nosotros verdaderamente amamos, ve que somos nacidas de Dios. ¿Ustedes consideran que han nacido de nuevo? ¿Sí? ¿Y las que no contestaron? ¿Y las que no contestaron? ¿Realmente han nacido de nuevo? Es una pregunta que nos debemos de hacer, porque a veces creemos que somos hijos de Dios, pero realmente solamente somos participantes de algunas cosas, o religiosamente, pero el ser hijos de Dios participamos de la naturaleza de Dios. Entonces la gente ve que somos nacidos de Dios porque ven que tenemos esa naturaleza, que Dios ha colocado su naturaleza divina en nosotros, ¿sí? ¿Y cómo es que ven los demás esa naturaleza divina? Por nuestro amor. Es muy fácil, por nuestro amor. Nos ven hacer lo mismo que Dios hace. ¿Qué Dios hace? Te ama aunque eres imperfecta, te ama aunque eres rebelde, te ama aunque no cumplas sus mandamientos, te ama aunque una y otra vez le falles, te perdona, te ama y te recibe. Eso es lo que hace Dios. Pero cuando nos lo hacen a nosotros, no, ya tenemos una lista, ¿verdad? Nos volvemos, como dicen ahí, históricas, y tenemos una lista de taches de todas las cosas que no nos hicieron o que nos hicieron mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es amar a la gente? O a los que está a tu lado o al prójimo. Es amar sin discriminar. Es amar a ricos y a pobres. Es amar a gente sana y a enfermos. Es amar a gente que sufre y a los que no se merecen cosas buenas, ¿sí? Es amar a los que son aceptables, pero también a aquellos que pareciera que no. Es amar a los buenos y a los malos. Entonces, es amar a todos. Juan 3:3, los que están anotando. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, esto le está hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchas veces nosotros no experimentamos las cosas maravillosas de Dios porque no hemos nacido de nuevo. A Dios se le puede tener en un entendimiento, en un conocimiento, saber de Dios. Muchos saben de Dios, sí, pero no conocemos realmente lo que Dios. Conocer a Dios es conocer cómo Él piensa, cómo Él caminó entre nosotros y nos enseñó de qué manera nosotros debemos de caminar. Muchos están llenos. Yo conozco gente que son ateos y que saben muchísimo de la Biblia. La han leído enteramente, cosa que nosotros que decimos que amamos a Dios y que le conocemos, no la hemos leído toda. Qué incongruente, ¿no? Porque si amas a una persona y quieres conocer su pensamiento, tú lees el libro más importante donde te enseña cómo él se conduce, cómo él vive y qué es lo que piensa. Y como dice aquí, no pueden ver el reino de Dios. ¿Sabe qué? Porque están nublados. Dios presenta esta revelación de su palabra a aquellos que viven genuinamente y que le aman genuinamente. Dios se revela sus vidas. Cuando tú abres este libro pareciera un libro natural y normal, pero cuando tú lo abres con el Espíritu Santo que está allí contigo y te está dando luz, hay una revelación en esa palabra. Y hay palabras que se les dice rema, una palabra que trae como una vida dentro de esas palabras, que te hablan y pareciera, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo que yo hice esto? Sí, así es la palabra de Dios. Está la revelación. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitan nacer de nuevo. Significa experimentar una transformación espiritual. A eso se refiere. No nacer de nuevo de una mamá, sino experimentar un nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque ustedes recuerdan que en el Edén todos nos acordamos lo que un día nos enseñaron nuestros padres en el catecismo, los que no éramos cristianos, ¿verdad?
que nos decían que Adán y Eva pues desobedecieron a Dios. Y por lo tanto tuvieron muerte física porque ellos tenían vida eterna. Pero a través de su desobediencia tuvieron que morir. Nosotros ya tenemos un tiempo en que el Señor destinó y tú vas a morir a los 30, tú a los 40, tú a los 80. El Señor ya tiene ese destino para nosotros. Hubo una muerte física, pero también hubo una muerte espiritual, donde hubo una separación entre Dios y nosotros. Entonces, está hablando de esa transformación. Cuando tú naces de nuevo, vuelves a tener una vida nueva en Jesús, una vida espiritual que ahora puede tener comunión con Dios. Cuando tú no tenías este acercamiento, tú decías que yo siento a Dios lejos, siento que Dios no me escucha, porque estábamos muertos espiritualmente, y por más que oráramos, la separación que había era abismal, ¿sí? Jesús vino y Él fue el intermediario, ¿sí? Él fue el sacerdote, ¿sí? Que fue una intervención entre Dios, el Padre, y nosotros. Fue a través de la obra de Jesucristo. Jesucristo dio su vida, la entregó para que tú y yo pudiéramos ahora tener una comunión con el Padre. Y no tan solamente eso, mire qué maravilloso es Dios. Nos manda y nos da su Espíritu Santo para que nosotros ahora podamos entender lo que leemos, podamos escuchar lo que Dios está diciéndonos, podamos percibir y ser sensibles. Ese Espíritu Santo es lo que Dios nos dio como regalo cuando Jesús se tuvo que ir. Dijo, no los dejaré solo, les mandaré al Consolador, que estará con vosotros. Él los va a guiar en todas las cosas. Y ahora no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, lo que es nacido de la carne, dijo Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ya nacimos de nuestra madre, somos carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora nacemos de nuevo a una vida nueva en Cristo. Nace nuestro espíritu, vuelve a tener vida. ¿Sí queda claro y se entiende? Entonces, al nacer de nuevo, recibimos la nueva naturaleza y el Espíritu Santo que nos capacita para vivir en obediencia a Dios. Para que tú no estés ahí ¿cómo dice? Petaleando, ¿cómo se dice? ¿Petaleando qué? Eso se me fue la palabra, pero bueno, eso, ¿sí me entienden? Haciendo nuestro berrinche, ahí solos, ¿verdad? Estamos allí y no, es que Dios no me oye y es que yo me siento sola. Pues ahora llega un nuevo entendimiento, que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, la gente ve también que nacimos de nuevo y que eso con su nueva naturaleza nosotros podremos amar, pero también ve que conocemos a Dios. Ven que hemos estado hablando con Dios, ve que hemos aprendido sobre Él, que estamos haciendo lo que Dios dice, ¿sí? Cumplir con las instrucciones. ¿Cómo pueden ver eso? Por nuestro amor, que nos ocupamos tal y como Dios nos ama y que Él también se ocupa. Te oyen hablar y dicen, ¿dónde vas tú? ¿Qué estás leyendo? ¿Ves? Porque hablamos de un reino eterno, un reino que no tiene fin, un rey que se puede establecer en la tierra. Ese es el reino de Dios, que tú vives confiada en ese reino. Como nosotros oramos de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es lo que nosotros oramos. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos viviendo en el reino celestial. Ese es el reino de Dios. Toda su palabra está hablando del reino de arriba. Entonces,
Cuando la gente ve que conocemos a Dios, ve que nosotros seguimos y cumplimos todas las instrucciones que Él nos da, porque queremos agradarle. Primera de Juan 2:3 nos dice muy claramente, Primera de Juan 2:3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces la gente va a ver que tú le conoces porque vives diferente. Mucha gente te dice, ¿y a poco a ti no te dejan ir a las fiestas? ¿A poco a ti no te dejan tomar? ¿Y a poco a ti no te dejan tener 3 esposos? Pues no, la palabra de Dios dice que no. Te casas una vez y ya, tú lo escogiste, ¿verdad? Bueno, no dicen así, pero casi. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que hagas eso? ¿A poco tiene algo de malo? Pues sí lo tiene, Dios lo reprueba, está en su ley. Entonces la gente ve que conocemos a Dios porque guardamos sus mandamientos, que vives diferente a los demás. Pero advierte un hecho muy significativo. La persona que no ama a los demás también revela algo. ¿Qué creen? Pues que no conoce a Dios. Eso lo revela una persona, ¿sí? El que no ama, ahí Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Quién es esa persona que no conoce a Dios? Es una persona que vive en forma egoísta. Es una persona que es intrigosa. Una persona que discrimina, que se enoja, que critica. Esa es una persona que no conoce a Dios, ¿sí? Entonces, si decimos conocer a Dios, nada de esto yo debo de darle palomita, ni tache, ¿sí? Entonces, tampoco es una persona que se exalta a sí mismo. No es una persona que asesina o habla mal de toda la persona que está a su lado. Una persona que no conoce a Dios es envidiosa, roba, maldice, maltrata, odia a los demás, que es lo contrario del amor, es el odio, ¿sí? Calumnia, es chismosa y engaña. Esa es una persona que no conoce a Dios y se nota, se ve, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Nosotros éramos algunas de esas, que nos trasladó el Señor de un lugar oscuro a un lugar de luz y puso una nueva naturaleza, pero nosotros éramos estas personas feas, egoístas, chismosas, maldicientes, ¿sí? Todas esas personas que no conocen a Dios, no hablábamos una cosa sin que nos salieran 3 culebras ahí, ¿verdad? Cebollas y ajos, tremenda la vida. Entonces, son esas personas también que vienen a la iglesia muchas veces, ¿sí? Que se dicen cristianas, ¿sí? Pero dicen que así son. Pero es que yo soy así. Esa es tu naturaleza, una naturaleza pecaminosa. Dios nos quiere con una nueva naturaleza, su naturaleza. Él pone el gen, ¿sí?, celestial en nosotros para vivir una vida diferente. Muchas personas conocen a Dios de oídas, pero no practican nada de sus mandamientos. Entonces, aquí el punto es que necesitas tener un encuentro con Dios. Aquellas que no se sienten seguras de su naturaleza, necesitan tener un encuentro con Dios y dejar que Dios transforme tu vida. Sí, que ese nuevo gen que Él pone debe germinar hasta dar fruto que se espera. Dios espera de nosotros mucho fruto, porque Él ha sembrado palabra buena, ¿sí o no? Y dice la Biblia que su palabra no viene vacía, sino que es enviada y con el propósito que fue enviada, volverá y traerá el fruto esperado. Y el Señor espera que nosotros demos ese fruto. Que lo que se está alimentando la persona, obedeciendo, sea el fruto que se deba dar.
Así esa persona no ama, esa persona no conoce a Dios. Pero si esa persona ama, entonces podemos ver que conoce a Dios, porque Dios es amor. Nosotros nos debemos dar a conocer por qué ayudamos a la gente. Y las personas que no aman, como Dios quiere que ama, abusa de las personas, las humilla. Las palabras son ásperas, sus acciones son duras y hostiles, ocasiona dolor a las personas, las destruye. Y esa no es la naturaleza, sí, de Dios. Dios bendice a la gente. Dice la palabra de Dios en los evangelios, que cuando casi todos los evangelios hablan de todas las obras que Dios hizo, y dice que cuando entraba a las aldeas, entraba en algún lugar, dice la escritura que Él se compadecía. Y esa compasión viene desde el vientre. ¿Sí? Él podía sentir la compasión por la gente que estaba quebrantada, enferma, dolida. Eso era parte del amor de Él. Y la sanaba por amor. Sí, pero los que no conocen a Dios destruyen a las personas. A veces no con una pistola, o una arma de ese tipo, pero con palabras duras que destruyen a la gente. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos una idea equivocada de Dios en cuanto al amor. ¿Sí? Por lo que vives en tu hogar con tus padres terrenales, muchas veces la imagen que tú tienes de Dios es un Dios que es malo, que siempre trae el chicote para darte porque te portaste mal, porque esa fue la idea que nos metieron. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Nosotros ya estamos condenados. ¿Qué más castigo queremos? O sea, sin Cristo estás condenado. ¿Sabes cuál es? Un futuro eterno en el infierno. Ese es era nuestro futuro. Pero llegamos y conocimos a Jesús y Él nos dio una vida nueva, una vida eterna que vamos a pasar con Él allá en el cielo. Amén, amén. Entonces, denle un aplauso al Señor y diga: gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, porque soy tu hija. A veces nuestros padres terrenales tenemos esa imagen de un padre pues que no tiene la naturaleza de Dios. Ellos vienen arrastrando lo que sus abuelos, sus padres de ellos, tus abuelos, los bisabuelos y todo llenaron ahí en la vida de tu padre. Y él, cuando tú lo conociste, pues era un padre que no sabía amar, no sabía expresar amor porque tenía una naturaleza caída. Entonces a veces tenemos esa misma imagen de Dios y Dios es diferente a los padres terrenales, ¿sí? Nos volvimos fríos, duros, calculadores para poder darle a alguien un poquito de afecto porque así lo recibimos, pero tenemos una idea equivocada. Conoce a Dios para que veas cómo Dios nos ama al punto de morir, al punto de dar la vida por ti, al punto de ser abofeteado, desfigurado, pensando en ti. Ese es el amor del Padre. ¿Cuándo te ha reprochado Dios todo lo que has hecho? ¿Cuándo? No te ha reprochado nada. Cuantas veces tú peques y tú vienes a pedirle perdón, el Señor te perdona. Porque hay veces que vienes y, ay, Señor, ni yo misma me entiendo. No sé por qué hice esto, ¿cierto? Así somos de volubles y de cambiantes, y sobre todo más las mujeres, que tenemos periodos, ¿verdad? Que nuestros estrógenos bajan y bajamos con ellos y nos sentimos tristes. Pero cuando conocemos al Señor, esas cosas no nos afectan porque sabemos que vienen esos tiempos y nosotros tomamos la palabra de Dios y nos afianzamos a ellas y confiamos en ellas, ¿sí? Dios es un Padre que nos ama, que le importamos porque somos su creación preciosa y hermosa.
Dile a tu compañera, eres hermosa, Dios te creó perfecta. Aunque tú te digas fea, eres hermosa a los ojos de Dios. Él te formó y Él dijo, tú vas a ser chinita, tú vas a tener unos ojos grandes y tú unas pestañitas, no importa. Dios así lo hizo contigo porque tú eres especial. Amén. Entonces, por el contrario, Dios desea un acercamiento y esa comunión siempre. La comunión y la relación que no pudimos tener con papá y nuestros padres terrenales y mamá, la podemos tener con Dios. Y Él nos enseña cómo amar y cómo acercarnos para nosotros ahora poder amar a aquellos que no nos amaron así. Ahora que nosotros le conocemos, nosotros podemos darle ese precioso amor. Amor que solamente viene de Dios, porque Él espera eso de nosotros, un acercamiento genuino. Dice Mateo 22:39 que hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Mateo 22:39. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. ¿Cómo te amas? La pregunta es esta: ¿cómo te amas? ¿Te sientes desvalorizada así como te veían tus padres? Ay, tú estás bien fea, la verdad. Mírate en el espejo. Muchos padres fueron crueles en decirles cosas a sus hijos. No, la más bonita es María, pero Marta es la fea. O sea, así, ¿verdad? Una imprudencia que a veces cometemos como padres. Y hay veces vivimos con eso. No, la bonita siempre fue mi hermana, la que le va bien es a mi hermana. ¿Sabes por qué? Porque su autoestima se sentía bien, ella se sentía segura, ella se sentía cobijada, se sentía amada y pues le iba bien en la escuela y en los negocios. Pero a esa persona que está batallando, que es una persona insegura, pues no le va tan bien. ¿Cómo tiene que ver, verdad? El hecho de amar y el hecho de cómo nos aman. Pero bueno, los que ya nacimos de Dios, eso fue un perdón, ¿sí? Eso fue un perdón y Dios nos dio la oportunidad de poder amar como Él nos amó. Entonces dice aquí, ama a tu semejante como te amas a ti misma. ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Egoístamente? Si amamos a Dios, entonces amamos a los demás, así como Él nos ama a nosotros. Es preocuparse genuinamente por los demás, tratarlos con respeto, ayudar cuando es necesario, que sea un amor activo, incondicional. Incondicional, no, pero yo tiene el carro que tiene, ¿yo por qué le voy a ayudar? Y nosotros ponemos nuestros prototipos, ¿verdad? No, mira cómo anda vestida. No tiene necesidad, yo no le voy a ayudar. Y a veces tenemos ese tipo de pensamientos, pero es un amor activo incondicional. El Señor nos amó a todos por igual. No dijo, mira, tú te arreglas bien bonito, tú eres rica. No, nos amó al pobre, al rico, al feo, al bonito, al gordito, al flaquito. Dios nos amó a todos. Aquí tengo mi chícharo que me está soplando. Dios nos amó a todos. Necesitas amarte como Dios te ama. Necesitas amarte como Dios te ama. A veces decimos, es que no puedo, es que me cuesta expresar ese amor. Esto nos demuestra cuán duras a veces nosotras somos consigo mismas, somos duras. Solo el amor de Dios nos hace sentirnos plenas y Él nos da la capacidad de dar amor, porque el amor viene de Él. Tú no puedes sola, el amor viene de Dios. El amor viene de Dios. ¿Cómo puedes soportar a una suegra que te trata mal y que te dice y que te injuria? Porque el amor de Dios está en tu corazón. ¿Cómo puedes soportar a tus cuñados que van y llevan chismes y dicen cosas de ti? Porque el amor de Dios está en tu vida.
Yo creo que familiarmente muchos han vivido cosas duras así, ¿no? Pero si el amor de Dios no está ahí, estamos acabadas, pero gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por lo que hizo. Juan 13:35 dice, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Cómo tú tratas a los demás? ¿Así quieres que a ti te traten? ¿Cómo los tratas? ¿Con amor? Así como pides las cosas, ¿quieres que te las pidan a ti? ¿Cómo lo haces? ¿Con humildad, con cariño, por favor? ¿O solamente así porque yo digo? Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Nuestro amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Del griego, esa palabra fingimiento, del griego anupócritos. Ya más o menos imaginan la palabra, ¿verdad? Sin falsedad es lo que significa, sin hipocresía. Dice aquí entonces que debemos de ser genuinos, no falsos, de que de repente, ay sí, no, la verdad, sí me caí muy mal, y esto y el otro, y dices cuánta cosa, y luego viene la persona junto a ti, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y así puñalitos por atrás de la espalda, ¿no? Qué feo es eso, qué feo. Tengamos cuidado, trabajemos, perfeccionémonos, porque a todos les pasa, perfeccionémonos en esto. El amor cristiano debe de ser real, ¿sí? No solamente una apariencia. Veamos otro punto. El amarnos unos a otros demuestra que vemos el amor de Dios. ¿Cómo nos mostró Dios su amor? ¿Se tardó en amarnos? Nos amó siempre, ¿sí? Siempre. Y nos ha amado aunque éramos pecadores. Dice Primera de Juan 4, del 9 al 11, ahí en ese libro donde estamos trabajando. Primera de Juan 4, del 9 al 11, dice, en esto, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, el Padre, dice, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Esta fue la manera en que Dios mostró el amor, en que mandó a su Hijo. Él lo preparó todo y toda la Escritura está lleno de este mensaje, de la preparación que Dios hizo para mandar a su Hijo por amor. Porque Él sabía cuál era nuestro destino. Era un destino horrible en el lago de fuego. Ese era nuestro destino. Pero Él, por amor y librarnos de ese destino, mandó a su Hijo para librarnos. En realidad esta es la forma misma en que conocemos que Dios es amor. Si alguien pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es amor? Esta es la forma en que Dios se reveló y nos mostró su amor, enviándonos a su Hijo que nos ama, ¿sí? Y nos dio vida porque estábamos muertos. Y un muerto no puede amar. Un muerto no puede amar. Solamente aquellos que tienen la naturaleza divina en su corazón y en su espíritu puede amar. Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, lo contrario del amor es el odio, la indiferencia y el egoísmo. Estábamos muertos, ¿sí? Estábamos muertos en amargura, en odio, en rechazo y todo lo que conlleva esto.
Solo el amor de Dios nos hace amar a los demás con un amor puro. La palabra dice que aún siendo pecadores murió por nosotros. Hubo un sacrificio. Entonces quiere decir que hubo un sacrificio y que para nosotros poder amar a otros debe haber un sacrificio. Porque hay personas que son difíciles de tolerar, son difíciles en su forma de ser, pero necesitamos el amor de Dios y ese sacrificio para poder amar. Hay personas difíciles que se llaman cristianas. ¿Conoce a alguien? ¿A usted así? No diga nada, no diga nada. Entonces esto nos sugiere que vivir sin amor es vivir separado de la esencia de Dios. ¿Sí? Vivir sin amor es vivir separado de la esencia de Dios. El mundo está lleno de maldad. Noticias malas, no hay ninguna buena. En nuestras colonias, noticias malas, situaciones malas. El mundo está lleno de maldad. El hombre comete todo tipo de maldades y además de ellos maldicen a Dios, ignoran a Dios, rechazan a Dios, desobedecen a Dios. ¿Sí? No creen en Dios, rechazan todo lo que sea su palabra, se rebelan contra Dios y niegan a Dios, se oponen a Dios en todos los sentidos. No quieren conocer el amor de Dios. Pero déjeme le digo, este punto que sigue, este glorioso amor de Dios sigue amando al hombre y sigue deseando ayudar y ocuparse de él. Ese es el amor de Dios. Que aún siendo tan malvados, Dios quiera todavía ocuparse de su salvación. Qué tremendo amor, ¿no? Nosotros decimos, no, en otra, que se vaya a volar, ¿verdad? Y ahí nos vemos. Usted se da la vuelta y ahí deja el problema. Dios no es así. Dios no es así. Él trabaja en ese asunto. El hombre tiene el problema más serio que uno puede imaginar. ¿Sí? No solo está sumido en la maldad del mundo, sino que no recibe el amor de Dios. Imagínense, Dios te da un regalo por gracia, porque ni siquiera tienes que hacer nada. Es un regalo inmerecido. Esa fue la gracia. Es un regalo que nos da y rechazas ese regalo. ¿A quién le gusta rechazar regalos? A mí no importa que me los den fuera de mi cumpleaños, de Navidad, de lo que sea, yo los recibo. ¿Sí o no? Son bien padres los regalos, ¿no? No importa lo que sea, son bonitos los regalos. Pero el hombre malvado no quiere recibir el amor de Dios y rechaza el amor de Dios. Si el amor de Dios está en tu vida y en tu familia activo, te aseguro que hay un matrimonio feliz. Pero si el amor de Dios se apagó, pues necesitas recuperarlo. Necesitas volver a tu primer amor, como Dios les decía a las iglesias, ¿sí? A las iglesias de Apocalipsis, 7 iglesias que estaban de diferentes maneras. Dios le tuvo que reprender a una de ellas. Estás haciendo todo esto, pero vuelve a tu primer amor. Ama como yo te enseñé a amar. Entonces, es un regalo que Dios ofrece, es un regalo del Padre y el mundo no lo quiere recibir. Dios ha enviado a su Hijo para que el hombre pueda vivir a través de él. Porque a través del Hijo podemos tener una vida nueva, una vida eterna, una vida abundante, dice la Escritura. Investiga cuál es esa vida abundante para ti. ¿No la conoces? Es porque no has leído. Pero Él ha prometido una vida abundante. No, que estés aquí como en un calvario, no. Él nos ha prometido una vida abundante. Cuando nos dice la Escritura, toma tu cruz y sígueme, está hablando de morir a ti mismo. No que va a ser un calvario la vida misma, no. Está diciendo, muere a ti mismo, a tu egoísmo, a tu odio, a tu rencor, muere a eso, como Jesús lo hacía.
Cada paso que caminaba, Él cargó eso. Cada paso que tú camines, muere a ti mismo para que el amor de Dios pueda florecer y se pueda notar en nuestras vidas. Amén. Dios ha enviado a su Hijo para que el hombre pueda vivir a través de Él. Es como una alegoría. Jesús en forma de cordero, el sacrificio de amor, muriendo por ti. Ese fue el emblema del amor. Pero veamos otro punto. Nosotros conocemos el amor de Dios por la salvación, ¿sí? Ese regalo que no merecemos. Sabemos que Dios nos ama porque salva al hombre. Nuestro destino final, pues era horrible, una muerte eterna. Pero como aceptamos ese amor de Dios a través de su Hijo Jesús, ahora podemos amar con el mismo amor que nos dio Dios. No eres tu amor. Deja que Dios trabaje contigo, entrégale todas esas cosas, rencores, odios, ideas o todo aquello que tú todavía recuerdas y que produce otra cosa que no es el amor. Para que en verdad puedas amar como Dios nos amó. Si Dios nos amó así, entonces nosotros debemos amarnos. Cuando nosotros nos oponíamos a Dios también, cuando hacíamos cosas en contra de Dios, lo desobedecíamos, ¿sí? Lo ignorábamos y Él nos amó. Entonces no hay persona a la que no debiéramos nosotros amar. Juan 4:11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestras obstinaciones, con todo y una y otra vez con nuestras necedades. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Así, sencillo. Quitemos todas esas barreras mentirosas que el enemigo ha venido a levantar en tu vida. Y pasó un caso y ese caso hace como 5 años y tú lo traes a memoria todos los días. Ya, déjalo allá. Ese sí que se vaya al infierno y se achicharre. Todo ese pensamiento. Tú toma las promesas y las palabras del Señor y vive en ellas. ¿Sí? Yo les he dicho, cuando ustedes leen la palabra y tú la haces, y en esa obediencia en la que tú vives la palabra de Dios, hay en nuestro sistema de sanguíneo hay un ADN, ¿verdad? Que cuando quieren saber algo, nos sacan estudios y todo, y ahí sale todo lo que pasa. Pues hay un ADN espiritual, ¿sí? Que cuando entra la palabra de Dios a ese espíritu, la palabra de Dios en sí lleva el ADN de Dios, que al tú obedecerla va implícito la bendición. Solamente tú la obedeces, pero me cae mal, perdónalo, pero esto, perdónalo, y tú lo perdonas y Dios te bendice. Dios te bendice. Las cosas que suceden en una persona que es obediente, de verdad no te lo puedes imaginar. ¿Hay alguien que ha experimentado esto? Que tú diste un paso de obediencia, pero casi en contra de tu voluntad, ¿verdad? Pues voy a obedecer. Dios me lo está demandando y me dice, mi esposo, que yo no haga esto, no lo voy a hacer, lo voy a obedecer. Y automáticamente cuando tú obedeces, el Señor te bendice y empieza a obrar en ti, porque dentro de esa obediencia va implícita esa bendición que Dios estableció en su palabra. Y si no, pónganlo a prueba. Primera de Juan 4:11, entonces, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos así. Si Dios llegó al punto de entregar a su Hijo para que muriera por nosotros, entonces nosotros debemos de llegar a ese punto de amarnos, de sacrificar. Efesios 2:4-5, por favor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué es?
rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces debemos amar a los que se oponen a nosotros o que hacen cosas en nuestra contra, a los que nos maldicen, a los que nos rechazan, a los que nos ignoran, a los que nos persiguen, nos asesinan o desconfían de nosotros. ¿Cuántos hijos rebeldes? ¿Sí? Les tenemos que demostrar el amor de Dios y a veces nos ofenden, ¿sí? Nos retan en nuestra autoridad. Sin embargo, el amor cubre multitud de fallas. Que un amor que no es tuyo es un amor divino que opera en tu vida, en la naturaleza de Dios. Porque si por nosotros fuera, les dábamos unas cachetadas, y como a veces otros hijos nos aconsejan, ya no le hagas caso a tu hijo, déjalo ahí, no le hagas caso, déjalo. Pero si el amor de Dios está operando en tu vida, tú lo haces por amor, ¿sí? Ahora pídele al Señor sabiduría, porque a veces tenemos hijos bien chiquiaditos. El niño no tiene dinero, pero no trabaja y anda pura vagancia y tú le das dinero. Tampoco. Eso no se llama amor. El amor disciplina. La Biblia nos enseña que por amor nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Y hay cosas que tú dices, no, esto no te lo voy a permitir, porque va en contra de la voluntad de Dios. El que no trabaje, pues que no coma. Así, ¿verdad? No, entonces no importa quién sea esa persona, Dios la ama y ha demostrado en la forma más suprema que Él la ama. Por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos sacrificarnos y tratar de llevarle la vida de Dios. Esto lo hacemos amándoles y demostrándoles ese camino más excelente, el camino del amor. Para mí, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo aplicaba a la hora de su muerte, pero cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, pues si tenemos que morir a nosotras mismas sacrificando nuestra vida, nuestro orgullo, lo que sea, pues es ganancia porque estamos muriendo. Entonces Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia todavía, porque estás muriendo a ti mismo. Vivir con pasión por Cristo. Y vamos a ver el último punto. Número 3, demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Cuando amamos, demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Dios no se conoce por vista. ¿Alguien ha visto a Dios? No se conoce por vista. Nadie jamás ha visto a Dios cara a cara, pero ninguna persona ha cruzado el cielo ni ha visto a Dios. Jesús dijo en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si conocemos al Hijo y las obras y las cosas que hizo el Hijo, nosotros conocemos al Padre por lo que Él hizo. Es igual de amoroso que Jesús. El Padre es igual de amoroso que Jesús. En un tiempo pasado, cuando yo era una bebé en el Señor, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo me confundía mucho. Cuando yo oraba, para mí Jesús era el Padre Dios, el Padre Hijo y el Padre Espíritu Santo. Yo oraba de una manera como equivocada, no ponía a cada cosa, a cada persona en su lugar, a cada persona en su lugar. Y yo entendí que es a través del Hijo que nosotros hablamos con el Padre, porque Él dice que todo lo que pidiéramos, lo hiciéramos en el nombre de su Hijo, ¿sí? Y yo siempre me confundía con las personalidades de cuando era bebé en el Señor, ¿no? Era con esas personalidades de ellos, de Dios y del Hijo. Entonces, entendemos, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Entonces, si conocemos a Jesús, de igual manera es el Padre. De amoroso, de sacrificado, de tierno, de compasivo, de misericordioso, todo lleno de paz, lleno de bondad. Su misericordia, dice, para siempre. Así es Dios. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, a nuestro texto que estamos leyendo, Primera de Juan 4:12 al 13. También dice lo mismo, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sí? A Dios solo se le conoce por el amor, ¿sí? Solo por su Espíritu que habita dentro de cada creyente. Por ese Espíritu que habita en tu corazón se le puede conocer a Dios. Cuando una persona cree en el amor de Dios y en que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, esto complace a Dios. Porque Dios ama a su Hijo con un amor perfecto. Así que si alguien honra al Hijo de Dios creyendo en Cristo, Dios toma esa persona y coloca su Espíritu Santo. ¿Sí? Él ve si tú amas a su Hijo y el Padre coloca su Espíritu Santo en la vida de esa persona. Dios en realidad implanta su naturaleza divina, el Espíritu Santo en la vida de aquel que cree. ¿Tú has creído? El Espíritu Santo habita en tu corazón. El Espíritu Santo habita en tu corazón. Por eso debemos de cuidarlo, para no entristecerlo, con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que dices, con lo que accionas, con lo que caminas. Porque el Espíritu Santo es el regalo del Padre, de su naturaleza. Él lo hace para que sus hijos o sus seguidores, que somos nosotros, somos seguidores de Jesús, somos discípulas de Jesús, honremos a Cristo viviendo y amando como Él lo hizo. Que digan, mira, Carmelita, ¿conoces a esa señora? Esa señora ora por toda la gente, ve con ella está cerca de Dios. ¿Les ha pasado que dicen eso? Porque lo que hablas y lo que emite tu palabra, tu persona, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Pero si ven que tú vives una vida normal, como lo viven los demás, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? ¿En verdad has nacido de nuevo? ¿En verdad tienes a Jesús en tu corazón? ¿En verdad está esa nueva naturaleza de su Espíritu Santo? Entonces, dicho de una manera sencilla, conocemos a Dios por el amor. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué debemos de tener? Ferviente amor. O sea, mucho, que esté así como la lumbre, ¿verdad? Cuando dicen ferviente, ¿de qué se imaginan? Algo que quema, algo que brota, ¿verdad? Algo que sale. Dices, ante todo, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios comienza a vivir dentro de nosotros? Nos amamos los unos a los otros y el amor de Dios se perfecciona, es decir, se hace completo y se hace pleno. Sencillamente crecemos en amor y maduramos cada vez más. Si antes te molestabas con algún hermano o algún familiar y durabas 2 semanas sin hablarle, ahora el Espíritu Santo te redarguye y te dice, a ver, señorita,
¿Qué pasó ahí? No debiste contestarle de esa manera. Y esas palabras no son las adecuadas que tú debes de decir. Y el Espíritu Santo te regresa, ¿verdad? ¿A qué? Te pongas a cuentas con el Señor. Y te pongas a cuentas con la persona que tú ofendiste. Ya la persona dice, achis, antes durabas como 3 semanas así sin hablarme y ahora me pides que te crees la muy buena. Ahí viene el enemigo, ¿verdad? Que te crees la muy buena. Ay, sí, ya muy espiritual. Ya nomás porque vas a ese lugar, ya, crees que yo te voy a perdonar. Luego el enemigo responde, ¿no? Pero nosotros lo debemos hacer por obediencia a Dios. Porque el amor de Dios se está perfeccionando, estamos creciendo, ¿sí? Este amor no significa que ignoremos, sino perdonar y no guardar rencor. Así como Dios lo hace con nosotros. Él dice que cuando uno va, confiesa uno sus pecados, toma sus pecados y los echa al mar, no se vuelve a recordar. Así lo debemos de hacer nosotros, ¿sí? Un corazón que se está perfeccionando no se enfoca en los errores, sino en la gracia de Dios. Entonces, en esto, Primera de Juan 4:13 nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿sí? En que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, si una persona no tiene testimonio del Espíritu de Dios dentro de ella, debe evaluar su conversión. Yo quisiera que cerraran sus ojos, por favor. Si no hay una conversión en nuestra vida, quizás alguna vez hiciste una oración para aceptar al Señor, pero solamente quedó en esa oración, pero no vives haciendo sus mandamientos. Debemos evaluar realmente si somos convertidos o no, si tenemos la naturaleza de Dios, porque tenemos que obedecer a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros hacemos esa oración, pero nuestra vida sigue exactamente igual, es que no ha pasado nada. Y la posibilidad es que nunca hayamos sido salvos si nuestra vida no está dando fruto. ¿Sí? Inclusive si nuestra vida temporalmente se ha descarriado, ya que el Espíritu Santo convence a esa persona de pecado para que se arrepienta y regrese a Dios. Primera de Juan 3:24 dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú tienes que tener esa seguridad de que en verdad eres hija de Dios, porque el Espíritu que Él implantó en tu corazón da testimonio a tu espíritu. ¿Te sientes una mujer segura? ¿Te sientes una mujer perdonada? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Te sientes una mujer amada? ¿Te sientes una mujer segura? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes deseos de orar? ¿Su presencia te hace querer más de Dios? Eso es lo que una persona nacida de Dios siente. ¿Te sientes mal cuando fallas? Pero inmediatamente quieres arreglar las cosas y te arrepientes. Amarlos los unos a los otros demuestra que nuestro testimonio y confesión son verdaderos. Dice Primera de Juan, para terminar ese capítulo, así como están con sus ojos cerrados, 4 del verso 14 al 16, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El punto aquí, como decía Juan, es dar testimonio de lo que tú has visto y has oído. Testificar que el Padre es uno contigo y que su Hijo es el Salvador de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Los que ya somos hijos de Dios, oremos al Padre, ahí donde están. Denle gracias a Dios, denle gracias porque les ha salvado por amor. Denle gracias que una y otra vez le hemos fallado y sin embargo su amor está allí. Pero yo quiero hacer un llamado solamente a aquellas personas que nunca han recibido el amor de Dios en su vida. A esas personas que no se sienten seguras de que verdaderamente sean hijas de Dios. Yo quiero hacerles un llamado a ellas en esta mañana y decirles que se pongan de pie. Solamente a las personas que no se sienten seguras, de aquellas personas que no han recibido ese amor en su vida. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gracias, Padre. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no se sienta segura? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por ese regalo precioso. Gracias por ese regalo que nos diste de llevar, Señor, y mandar a tu Hijo a la cruz del Calvario por nosotros. Gracias. Les pido por favor a las que están de apoyos allí en cada mesa, si hay alguien, por favor levántense y oren con ellas. Yo voy a hacer una oración y ustedes quieren repetirla conmigo. Padre, aquí estoy delante de ti, Señor, reconociendo que me falta tu amor, que me falta ese amor, Señor, inmerecido, Señor, pero tú me lo has dado como un regalo y en esta mañana yo lo recibo en mi corazón, Señor. Te pido perdón por toda la desobediencia que he tenido y que me ha alejado de ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor, que yo he cometido desde mucho tiempo atrás. Te pido que me perdones, Señor, cada uno de mis pecados. Vengo delante de ti, Padre Santo, pidiéndote que me limpies de todo pecado, porque en esa cruz preciosa Jesús vino a pagar el precio para redimirnos. Él pagó el precio por el pecado que nosotros cometimos. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva, una vida en ti, Señor. Yo te pido que me limpies con esa sangre preciosa, que en esa cruz
nuestro Señor Jesús derramó por mí, pensando en mí. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús, para que yo ahora pudiera conocerte y pudiera conocer este regalo de amor, Señor, y que yo pudiera amar con un amor genuino. Límpiame, Señor, purifícame mis pensamientos, mi corazón de todas las obras malas que yo he hecho, Señor, para que tú puedas habitar en mi ser y que tu Espíritu Santo, que es la promesa que has dado, Señor, a todo aquel que cree, sea ahora conmigo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Yo recibo tu perdón en esa cruz, Señor, que derramaste, Señor, toda esa sangre, Señor, y todo ese vituperio por causa de mi pecado, Señor. Gracias. Ahora puedo decir que soy una nueva criatura. Ahora puedo decir que he nacido de ti, Señor. Pon en mí hambre y sed de buscarte y de conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, 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 Señor. Gracias. Abra su boca y con sus mismas palabras diga lo que yo estoy diciendo. Dígale: gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por perdonarme, porque tú no vas a recordar ninguno de mis pecados, porque ahora yo soy una nueva persona, porque voy a aprender lo que dice tu palabra, y yo quiero vivir esa vida abundante, esa vida de amor a la cual me has preparado, y has preparado este tiempo. No es casualidad que el Señor te trajo aquí, no es casualidad que tú hayas venido. El Señor tenía un regalo para tu corazón, el Señor tenía un regalo para ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu obra perfecta y maravillosa. Gracias, Señor. Amor, cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Dile una vez más: oh, qué amor. Si nos ponemos de pie y cantamos juntos: cuánto amor, cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Dile: mi Jesús en cada paso, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Señor, queremos darte gracias. Nos has dado el mejor banquete en esta mañana, tu palabra. Gracias, Señor. Dile una vez más: oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Dile: quiero morir para vivir. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Una vez más, dile: oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir
compartir de ese gran amor. Dile, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Dile, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Gracias, Señor. En esta mañana estabas pensando en cada una de estas mujeres, en cada uno de nosotros. Con ese amor, con esa dedicación estabas pensando en cada una, Señor. Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Gloria a Dios por tanto amor con que nos amó, ¿verdad? Dice Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones en Él. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque nos ha mostrado su amor y todos los días los debemos de recordar, porque ese amor va creciendo, se hace ferviente para poder amar a los demás. Nosotros no podemos por nosotros mismos, pero sí con el amor de Dios. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti.